Hola, ¿cómo están? El objetivo de esta cápsula es revisar el concepto de los bienes comunes globales y una interesante parte de su historia a través del concepto de herencia común de la humanidad. Para empezar, es importante saber que el mar, el fondo marino, el espacio, la luna, así como otros planetas y las dos regiones polares, pueden ser vistos como bienes comunes globales porque no existe una autoridad nacional que pueda reclamar jurisdicción exclusiva sobre estas áreas físicas. Esto no es lo mismo que decir que esas áreas son de libre acceso o que sus recursos están abiertos a una situación, el primero que llega se lo lleva. En el caso del alta mar, de los recursos del fondo marino, por ejemplo, por un largo tiempo el principio del acceso abierto primó y se encarnó en la libre navegación, tránsito y pesca. Después de 1945, sin embargo, comenzó una serie de regulaciones sobre estos recursos comunes globales que reconocieron el deber de respetar los derechos de los otros estados, aprovechar sus recursos, pero sobre todo de conservar los recursos para beneficio de todos. Esta nueva perspectiva quedó plasmada en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la UNCLOS, que se firmó recién en 1982 y que incorporó en su artículo 136 el concepto de herencia común de la humanidad como uno de sus hitos más emblemáticos. Pero, ¿cómo llegamos a acuñar este tan interesante concepto? En 1967, el embajador de Malta, Arvid Pardo, dio un emblemático discurso de más de 3 horas, en la Asamblea de Naciones Unidas, en el que propuso que el fondo marino y sus recursos fueran consagrados herencia común de la humanidad, instaurando un principio clave que fue incorporado, como antes mencioné, en el artículo 136 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. También se propuso la creación de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos para que administrara los recursos y promoviera la investigación científica en la materia. A través de los años, el régimen internacional de los océanos se ha ido complejizando cada vez más, imponiendo moratorias, como es el caso de la moratoria impuesta por la Comisión Internacional Ballenera sobre ciertos tipos de ballenas, prohibiciones e incluso creado nuevos instrumentos como el Código de Conducta para la Pesca Responsable de 1995. Sin embargo, y a pesar de la existencia de estos acuerdos y regulaciones, esto no ha evitado que los recursos marinos de alta mar estén sobreexplotados e incluso muchos de ellos en peligro de extinción, lo que refleja fielmente la dificultad de manejar adecuadamente nuestros bienes comunes globales. El mismo año en que el embajador de Malta propuso el concepto de la herencia común de la humanidad, se creó el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre en 1967, que declara el espacio exterior y sus cuerpos celestes que deben ser un área de la humanidad. Unos años después, en 1979, se creó el Acuerdo de la Luna, que reformula que la Luna y sus recursos naturales son la herencia común de la humanidad y que por lo tanto nunca debe ser la Luna considerada propiedad de un Estado, de un organismo internacional u ONG en particular, y que su exploración y el uso debe ser realizada para beneficio e interés de todos los países, no diferenciando por desarrollo económico o científico. Además, estipula que se debe tener cuidado con el interés de las generaciones presentes y futuras, así que también la necesidad de promover estándares más altos del vivir y el progreso, desarrollo económico y social. En resumen, y de acuerdo a autores como Jennifer Fraques, hay 5 elementos centrales al concepto de herencia común de la humanidad que es muy interesante tener en mente. Primero, no puede haber apropiación pública ni privada, pues nadie puede legalmente adueñarse de ellos. Segundo, los representantes de cada Estado o nación deben manejar estos recursos en representación de toda la humanidad. Tercero, todas las naciones deben compartir los beneficios de su eventual explotación. Cuarto, no puede existir instalaciones militares ni armas en ellos. Y por último, las naciones deben preservar este bien común global para las futuras generaciones, evitando así la tragedia de los comunes. Volviendo a nuestro planeta, otros recursos globales como son las dos regiones polares, que aunque muy diferentes, son ambas objeto de interés ecológico, económico y político.
La Antártica es una enorme masa de tierra que en parte es reclamada por sus estados vecinos, entre ellos Chile, y ha sido objeto de varios tratados específicos, siendo el más importante el Tratado de 1959. En contraste, la región ártica no tiene tratados internacionales con excepción del Acuerdo de Conservación del Oso Polar y algunos instrumentos legislativos no vinculantes, como la Estrategia de Protección Ambiental de 1981. Lamentablemente, y a diferencia de lo que sucedió con la Convención del Mar, y pese a que la noción de que ambas regiones tienen un interés para todos los países, no se ha podido acordar el concepto de que ambas y sus recursos naturales sean herencia común de la humanidad. Como vemos, hay una importante diversidad de regímenes que intentan gobernar los comunes. Pese a ello, hay varios problemas institucionales comunes que son interesantes de revisar. Primero, los conceptos de soberanía, territorialidad y jurisdicción son parte del paradigma actual de organización del sistema político internacional. Con excepción de los comunes globales, el planeta está dividido en alrededor de 200 estados que conectan directamente territorialidad y soberanía, conceptos que han permeado incluso bienes comunes como el mar, en que el concepto tradicional de la libertad de alta mar se ha visto considerablemente reducido por los derechos soberanos de los estados costeros sobre las zonas de exploración exclusiva. Segundo, hay múltiples tratados multilaterales que buscan ser aplicables a recursos comunes en la Tierra como un todo. Estos incluyen la Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, la Convención de Diversidad Biológica, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, entre otros, en la que sus miembros asumen obligaciones y prohibiciones globales. Sin embargo, la ausencia de mecanismos de supervisión efectivos han hecho que los sistemas de monitoreo y cumplimiento de estas convenciones sean escasos y, por lo tanto, poco exitosos. Como ejemplo de la diversidad de normas y reglas que cada una de estas arenas de acción posee, observamos que algunos tratados establecen mecanismos institucionalizados de cooperación y consulta, como por ejemplo las reuniones consultivas del Tratado Antártico o el Comité del Uso Pacífico del Espacio Exterior. En otros casos, se han establecido organizaciones permanentes, como la Autoridad Internacional del Fondo Marino, con competencias regulatorias. Sin embargo, generalmente, estas organizaciones no tienen capacidad real de monitoreo y cumplimiento o de sancionar incumplimiento. Tampoco existen mecanismos globales de supervisión, por lo que el resultado es un sistema fragmentado y, lamentablemente, poco operativo. Finalmente, tampoco existe un sistema de resolución pacífica de controversias. Algunos tratados la tienen, como por ejemplo el Tratado de Ozono y el Tribunal Internacional para el Derecho del Mar, pero muchos otros acuerdos no tienen mecanismos de resolución. En la actualidad, no existe un sistema coherente y obligatorio de resolución pacífica de conflictos, lo que demuestra lo fragmentado y limitado de la estructura global del manejo de nuestros recursos comunes globales. Los bienes comunes globales son un laboratorio de innovación de la gobernanza global, que ocasionalmente ha sido nicho de innovaciones de reglas y normas muy interesantes, como por ejemplo la creación del régimen de moratoria de las ballenas en la arena de acción creada por la Comisión Internacional Ballenera, el acuerdo en congelar las reclamaciones de la soberanía en la Antártica o la creación de comisiones específicas, como por ejemplo el Comité de Usos Pacíficos del Espacio Exterior. Así, el siglo XX fue testigo de la creación de un gran número de normas y reglas para áreas comunes y recursos comunes, dentro de los que destaca el principio de herencia común de la humanidad, principio clave para entender el sistema moderno de gobernabilidad de los recursos comunes globales. Nos vemos pronto.